Hola a todos. En este video vamos a revisar un componente más del sistema operativo, el sistema de archivos. En este diagrama de la arquitectura del kernel de Linux, en el espacio del usuario, contamos con herramientas o aplicaciones que le permiten al usuario realizar diversas tareas. Entre ellas se encuentra la administración de archivos. Estas aplicaciones, a su vez, hacen uso de las llamadas al sistema para comunicarse con el kernel del sistema operativo y en este caso con el sistema de archivos que se encargará de almacenar o recuperar información del hardware como los dispositivos de almacenamiento, CD-ROMs, discos duros, memorias flash, entre otros. Cabe mencionar que el elemento Virtual File System o sistema de archivos virtual es una capa de abstracción que proporciona una interfaz estándar para operaciones básicas como la lectura, la escritura a los diferentes tipos de sistemas de archivos, lo que permite contar con diferentes sistemas de archivos en el sistema operativo. Como otra nota, existen diferentes tipos de sistemas de archivos, como por ejemplo los sistemas de archivos basados en disco o los basados en red, como por ejemplo NFS, que es un sistema de archivos basado en red. En este video vamos a revisar los sistemas de archivos basados en disco. Entonces, tenemos que un archivo es una colección de datos que vive en un medio de almacenamiento físico. Para visualizar los archivos del usuario, en el sistema operativo Linux se muestra una estructura lógica jerárquica tipo árbol, en donde el nivel más alto de este sistema es el directorio raíz, representado por una diagonal. Como ejemplo de esta estructura en Linux, tenemos los siguientes directorios con propósitos específicos, como por ejemplo, diagonal dev, que contiene los archivos de dispositivo, como puede ser para los discos SCSI, tenemos diagonal dev, diagonal SD y la letra que representa el dispositivo, por ejemplo, SDA. Para los CD-ROM tenemos diagonal dev, diagonal SR0. Para los discos IDE tenemos diagonal dev, diagonal HDA o diagonal dev, diagonal HDB. Luego tenemos el directorio diagonal etc que contiene los archivos de configuración, como por ejemplo diagonal etc, diagonal Apache. Tenemos el directorio diagonal home, es aquí donde se encuentran los directorios de trabajo de todos los usuarios. Por ejemplo, diagonal home, diagonal Pepe o diagonal home, diagonal Carla. Tenemos el directorio diagonal bin, que son los archivos binarios del sistema, similar a Windows, que es C dos puntos diagonal Windows, diagonal System32. Como ejemplo, tenemos el binario bin, diagonal bash o diagonal bin, diagonal ls. Tenemos las bibliotecas compartidas que se encuentran en diagonal lib. Tenemos el directorio diagonal tmp, donde se guardan los archivos temporales. Tenemos diagonal var, que son los archivos variables del sistema, como por ejemplo diagonal var, diagonal log, diagonal apache2, diagonal error.log, que son los logs, diagonal var, diagonal spool, diagonal mail, que son los correos electrónicos para un servicio de correo electrónico, diagonal var, diagonal caché, diagonal prod, son los archivos caché. Estas estructuras lógicas dependen del tipo de sistema de archivos con el que estemos trabajando. Por ejemplo, para Linux tenemos diagonal home, diagonal pp, diagonal program.c, mientras que en Windows existen algunas diferencias, como por ejemplo, se trabaja con lo que es la letra para un volumen de un dispositivo dado, de donde se desprende la estructura jerárquica. Entonces tenemos aquí la etiqueta y tenemos la estructura. En esta estructura, Windows trabaja con una diagonal invertida para representar un subdirectorio en esa estructura jerárquica. En un nivel más bajo
nos encontramos con la forma en que se organiza la información en el sistema de archivos. Por ejemplo, en Linux, un archivo puede tener la siguiente estructura: los metadatos, que es aquella información acerca de un archivo que no es el contenido en sí del archivo, como por ejemplo la fecha de creación, la fecha de modificación, los permisos relacionados al archivo, el propietario del archivo, entre otros. Por otra parte, tenemos los datos, que es propiamente el contenido del archivo. Este puede estar compuesto dependiendo del sistema de archivos con apuntadores a bloques en el dispositivo de almacenamiento, donde se localiza la información del archivo. Un archivo en Linux está identificado por un ínodo, el cual es un número único en el sistema de archivos y contiene esta estructura de archivo. Por otro lado, tenemos al directorio. Un directorio es un tipo exclusivo de archivo que contiene información necesaria para acceder a archivos u a otros directorios. Entonces, el directorio agrupa un conjunto de archivos. Dependiendo del sistema de archivos, podría ser una relación de nombres de archivos con números de ínodos. Como ejemplo, en Linux, si nosotros ejecutamos el comando ls-l con la opción i a un directorio, nos va a mostrar información acerca de ese directorio y nos va a dar la lista de ínodos más los nombres de los archivos junto con información relacionada a los metadatos. Entonces tenemos que en un directorio podemos hacer el listado de ínodos y nombres de archivo. Los ínodos van a contener a su vez información acerca de los permisos, el grupo, el identificador de usuario, la fecha de acceso, el tamaño del archivo, y esto son los metadatos. Asimismo, contiene información de la ubicación de los datos en el dispositivo de almacenamiento. Como habíamos comentado en la entrega anterior del video de permisos, esta parte del ínodo referente al contenido del archivo en el sistema de archivos X3 se compone de entradas de direccionamiento directo hacia los bloques de datos en el dispositivo de almacenamiento, o contamos con bloques de direccionamiento indirecto, ya sean dobles o triples, que apuntan a una nueva tabla de direcciones hacia bloques de datos en el dispositivo de almacenamiento. Entonces, tenemos entradas de direccionamiento directo y tenemos entradas de direccionamiento indirecto. El sistema de archivos es la parte del sistema operativo que se encarga de estructurar y organizar la información de estos archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento físico. Dentro de las funciones del sistema de archivos, tenemos la gestión de la organización y acceso a los datos, como puede ser la lectura o escritura, el bloqueo de un archivo si se encuentra en uso, el almacenamiento y recuperación de datos de un dispositivo de almacenamiento, como puede ser la búsqueda, la creación y la eliminación de archivos y o directorios. La gestión del espacio libre, es decir, liberación, por ejemplo, de ínodos y bloques en el dispositivo, y la protección del sistema de archivos frente a errores y o fallos en el sistema. Esto nos proporciona la integridad de la información, es decir, que no se corrompa la información. El sistema de archivos debe ser capaz de recuperar el archivo del dispositivo de almacenamiento mediante algoritmos definidos por él. Estos algoritmos deben de permitir obtener las direcciones de los bloques en el dispositivo de almacenamiento de donde se localiza la información, ya sea que se trate de un disco de estado sólido, un disquete, un disco duro o un CD-ROM. El sistema de archivos debe de ser capaz de recuperar la información.
ya sea la creación, la búsqueda, edición y eliminación de un archivo. Todo esto pasa a través del sistema de archivos para poder obtener esa información de los medios de almacenamiento. A nivel físico, un dispositivo se encuentra dividido. En el caso de los discos duros, estos se dividen por sectores de n bytes. Esto es gestionado por la controladora de disco y es independiente al sistema de operativo. Luego entonces el sistema de archivos divide a su vez el disco en bloques o clusters, dependiendo del sistema de archivos, como lo nombre, y estos bloques o clusters se componen de varios sectores del disco. Como ejemplo aquí tenemos que un clúster o un bloque está en color verde, mientras que un sector está en color amarillo. Entonces estos tres son tres sectores que componen a un clúster o a un bloque. Dependiendo del sistema de archivos es la forma en que se lleva a cabo esta división. Entonces tenemos nuestro dispositivo. Este dispositivo nosotros debemos primero particionarlo, es decir, tomar un pedazo del disco y decir que vamos a trabajar sobre él. En esa partición lo que nosotros hacemos es gestionar ese espacio a través del sistema de archivos. Como ejemplo tenemos el sistema de archivos X2 y la estructura que le da a la partición es la siguiente. Entonces tenemos el primer bloque de esa partición, la define como el sector de arranque. Luego tenemos el siguiente bloque que lo divide de la siguiente forma. Tenemos el superbloque, tenemos los descriptores de grupo, los bitmap de bloque de datos, el bitmap de ínodos, la tabla de ínodos y el bloque de datos. Y cada uno de estos bloques es la unidad más pequeña de almacenamiento en los sistemas de archivos. El superbloque contiene información como los metadatos que describen al sistema de archivos, como el tipo, el tamaño, el estado, el número de ínodos, los bloques libres u ocupados que hay en este sistema de archivos, el tamaño de los bloques, es decir, qué tamaño tiene cada uno de estos bloques, entre otros. Y este superbloque se almacena un respaldo en diferentes bloques. Es decir, en el bloque 2 podríamos tener una copia almacenada del superbloque. Luego tenemos la tabla de descriptores de grupo que contiene información de descripción de un grupo de bloques. Es decir, tiene información como en qué parte del bloque se encuentra la tabla de ínodos, la dirección del bloque del bitmap, dónde se encuentra el bitmap, cuántos descriptores de grupos de bloque hay en toda la partición, entre otros datos del grupo. Luego viene el bitmap de bloques de datos que contiene vectores de bits, es decir, ceros y unos, donde 0 significa que el bloque está libre y 1 significa que el bloque está ocupado. Luego tenemos el bitmap de ínodos. De la misma forma, 0 significa que el ínodo está libre y 1 significa que el ínodo está ocupado. A continuación tenemos ahora sí nuestra tabla de ínodos que van a representar nuestros archivos en el disco. Y por último tenemos la tabla de bloque de datos, que son la información de archivos y directorios. Esa sería la estructura en el sistema de archivos X2. Existen diferentes tipos de sistemas de archivos, cada uno con características diferentes, como las siguientes: longitud máxima de nombre de archivo, convenciones de nombres, tamaño máximo de archivo, número máximo de archivos, tamaño máximo de volumen o partición, información de permisos de archivos, compresión y cifrado del dispositivo y lo que es el journaling o las bitácoras. Entre los sistemas de archivos de disco que nos podemos encontrar, tenemos a FAT32, exFAT, NTFS, HFS, LOS, APFS y EXT. Veamos algunas características que diferencian a cada uno de ellos. Entonces,
Comenzamos con el sistema de archivos FAT32, que es el acrónimo de File Allocation Table. Entre las características que presenta este sistema de archivos se encuentra el tamaño máximo de archivo permitido, que es de 4 GB, el tamaño máximo de nombre de archivo de 8.3 bytes, que es un equivalente a 255 caracteres. Una partición FAT32 no puede ser superior a 8 terabytes, no tiene soporte para compresión o cifrado y presenta problemas de fragmentación, es decir, que existen archivos dispersos que ocupan espacio en el dispositivo de almacenamiento. Entre las desventajas que se podría encontrar en este sistema de archivos es que solamente permite archivos de tamaño de 4 GB. Una de sus ventajas es que tiene compatibilidad en Windows, Mac OS y GNU Linux. Por otro lado, tenemos a exFAT, que es Extended File Allocation Table. Tiene un tamaño máximo de archivo de 16 MB. Tiene un tamaño máximo de nombres de archivo de 256 bytes, que es superior a FAT32. Este se encuentra optimizado para usarse en memorias flash. No permite gestionar permisos. Su tamaño máximo de partición es de 64 KB y consume menos recursos de hardware que el sistema de archivos NTFS de Windows. Entre las compatibilidades que tenemos para este sistema de archivos se encuentra Windows, excepto Windows XP, Mac OS 10.6.6 o posteriores y GNU Linux. Una de las desventajas de exFAT es que las unidades exFAT se deben expulsar de manera segura para evitar que se corrompa la información. Otra de las desventajas es que al usar estas unidades tanto en macOS como en Windows, siempre se debe formatear en el sistema macOS, ya que si se formatea en Windows, no todos los tamaños de la unidad de asignación de Windows son compatibles con Mac, lo que impediría el montaje de la unidad en este sistema. Por otro lado, tenemos NTFS, que es el acrónimo de New Technology File System. Presenta un tamaño máximo de archivo de 16 terabytes. Tiene un tamaño máximo de nombre de archivo de 255 bytes. Una de las características de este sistema de archivos es que distingue entre mayúsculas y minúsculas, a diferencia de FAT32. Tiene soporte de journal, tiene soporte de compresión y cifrado y tiene una implementación de listas de control de acceso por archivo para gestión de permisos particulares. Entre la compatibilidad nativa se encuentra Windows y en versiones recientes de Mac se presenta solo para lectura. Hay que tener en cuenta esto porque al conectar una unidad formateada en el sistema de archivos NTFS, este solo será de lectura y no se podrá escribir sobre ellos de forma nativa. Como ejemplo de las listas de control de acceso, las podemos ubicar al dar clic derecho sobre un archivo en Windows, seleccionar propiedades y en la pestaña de Security podemos tener los nombres de usuario y los grupos que tienen permisos sobre este archivo. Y abajo podemos marcar o desmarcar los permisos que le asignaremos por usuario y por grupo. Asimismo, tenemos el sistema de archivos HFS Plus. Este sistema soporta cifrado de archivos, utiliza el sistema de codificación de caracteres Unicode, tiene un tamaño máximo de archivo de hasta 8 MB y no está optimizado para tecnologías de almacenamiento modernas como las unidades de estado sólido y las memorias flash. Respecto a este sistema de archivos, tenemos una actualización que es el APFS, que es el sistema de archivos de Apple File System. Se encuentra solo disponible con el esquema de particiones GUID. Fue diseñado para su uso en unidades de estado sólido, por lo que tiene un mejor aprovechamiento en estas unidades. Se puede utilizar también para unidades de disco duro
Añade soporte tanto de cifrado completo de disco como de archivos individuales y metadatos, y cuenta con una mayor velocidad para gestionar los datos. Uno de los inconvenientes de APFS es que no es compatible con versiones de Mac anteriores a la 10.13, lo que puede presentar un problema para equipos anteriores. Otra de las consideraciones a tomar en cuenta es que APFS solo está disponible cuando el esquema de particionado es Git. APFS no funciona de manera automática con los sistemas Windows. Para ello es necesario utilizar herramientas de terceros para tener compatibilidad. Por otro lado, tenemos EXT, que es el acrónimo de Extended File System. Es utilizado en sistemas Linux y tenemos la versión X2, X3, X4. En la versión de X2 presentaba un tamaño máximo de 2 terabytes y un tamaño máximo de nombre de archivos de 255 bytes. No tiene soporte de journal para integridad y manejo de errores, por lo que en X3 se añadió ese soporte de journal. X3 tiene un tamaño máximo de archivo de 2 terabytes. Continuando en X, tenemos X4, que es el sistema más reciente de X. Tiene soporte de journal. Se introduce el concepto de extends para reemplazar al esquema de apuntadores de bloques. Tiene un tamaño máximo de archivo de 16 terabytes. Agrega los datos de la fecha de creación. Tiene una mejora de rendimiento respecto a sus versiones anteriores. Incorpora cifrado. Agrega suma de verificación. No permite la compresión ni el cifrado. Hace un menor uso del CPU y tiene mejoras en la velocidad de lectura y escritura. X solamente es compatible con sistemas GNU Linux de forma nativa. Veamos algunas características de X3 y X4. Empecemos hablando acerca de las características de journaling de algunos sistemas de archivos. Los sistemas de archivos no escriben directamente en el disco. Para agilizar el acceso a los datos, utilizan los buffers de memoria para más adelante actualizar el contenido en los dispositivos de almacenamiento. Por lo que si ocurre una interrupción o fallo en el sistema, las estructuras de datos podrían quedar inconsistentes. Para detectar y reparar todos los problemas de integridad, existen herramientas que nos ayudan con esta tarea, como por ejemplo el programa FSCK. El journaling es una característica de algunos sistemas de archivos que mantienen un registro conocido como el journal, el cual es un área separada del volumen y dedicada para llevar una bitácora con todas las transacciones, es decir, los cambios que han ocurrido y que aún no han sido vaciados en el sistema de archivos. De tal manera que en el caso de que se presente un fallo en el sistema o energía, se pueda restablecer a un estado consistente con una menor probabilidad de sufrir corrupción de datos. Cuando se desea realizar alguna operación sobre un archivo, ya sea eliminación o edición de un archivo, en el sistema de archivos se requieren realizar diferentes operaciones, como por ejemplo la liberación o asignación de ínodos y bloques en el sistema de archivos. Cada operación que se desee realizar se anotará primero en el journal y a continuación se realizará la operación de escritura en el dispositivo de almacenamiento del equipo. Si la operación de escritura finaliza con éxito, entonces se elimina esa entrada de la operación del journal. Sin embargo, si antes de finalizar la operación de escritura se produce un error o fallo, ya sea por un corte de energía o un fallo en el sistema, entonces el journal que aún contiene la información del archivo podría ser recuperado en el siguiente reinicio del sistema, para así lograr tener la integridad
del sistema de archivos. A grandes rasgos, este sería el proceso del journaling de algunos sistemas de archivos. Una característica introducida en el sistema de archivos X4 es extends, que reemplaza al esquema de apuntadores de bloques de X2 y X3. Extends consiste en reservar un área contigua, es decir, un extend es un conjunto de bloques físicos contiguos. Esto permite mejorar el rendimiento al trabajar con archivos de gran tamaño y reducir el problema de la fragmentación. La idea de extends es almacenar solo la dirección del primer y último bloque de cada rango continuo de bloques. Veamos un ejemplo y comparativa entre X2, X3 y X4 con la característica extends. En Linux, un archivo está representado con un identificador único llamado ínodo, el cual contiene los metadatos, que es información acerca del archivo, y en el sistema de archivos X2 y X3 contiene registros que son apuntadores a bloques en el dispositivo de almacenamiento. Estos pueden ser apuntadores directos que contienen la dirección del bloque del dispositivo donde se encuentra parte del contenido del archivo, y apuntadores a otros apuntadores que contienen la dirección del bloque del dispositivo. Estos apuntadores pueden ser indirectos, es decir, este apuntador apunta a este, el cual apunta al bloque. Y tenemos apuntadores indirectos dobles, donde tenemos un apuntador a otro apuntador, donde tenemos la dirección del bloque en el dispositivo de almacenamiento. De esta forma es como en X2 y X3 organiza la información de los archivos en el dispositivo de almacenamiento. Por otro lado, tenemos el sistema de archivos X4. Este introduce el concepto de extends, que como habíamos comentado, reemplaza al esquema de bloques tradicional, el que acabamos de ver, de X2 y X3. Un extends es un área conformada por una cantidad de bloques contiguos que tiene la intención de reducir el problema de la fragmentación que surge en archivos de gran tamaño, al definir un área continua donde se puedan direccionar y almacenar este tipo de archivos. La estructura de un extends es la siguiente. Tenemos el bloque lógico, que es el número de extends, la longitud de ese extends, es decir, cuántos bloques conforman a este extends, y la dirección de donde comienza esta área llamada extends, que en este caso, por ejemplo, fue la 200 y tiene una longitud de 1000 bloques. El ínodo en el sistema de archivos X4 quedaría de la siguiente forma. Tenemos los metadatos, tenemos la información de los bloques, el bloque lógico número 0, tenemos una longitud de 500 bloques, tenemos que inicia en el bloque físico número 100, nos vamos entonces al dispositivo de almacenamiento, localizamos el bloque 100, contamos 500, que en este caso sería el 599, porque iniciamos en 100, este sería el área del extends 0. De igual forma, tenemos el bloque lógico número 1, tenemos una longitud de 100 bloques e inicia en el bloque físico 2500. Nos vamos al 2500, contamos 100 bloques, lo que nos da la dirección 2599. Cabe mencionar que cada sistema de archivos cuenta con características diferentes, por lo que es importante tenerlas presentes al momento de darles formato a nuestra unidad, y más aún cuando se trata de dispositivos de almacenamiento extraíble que se pretende utilizar en diferentes sistemas operativos. Si existe la necesidad de contar con compatibilidad no nativa del sistema de archivos en un sistema operativo que no lo soporta, contamos con algunas opciones como es la utilización de software de terceros. Algunos ejemplos es para NTFS en Mac, tenemos Microsoft NTFS for Mac de Paragon, donde
permite que en Mac se pueda montar sistemas de archivos en formato NTFS. Tenemos APFS en Windows, que también es de Paragon, y HFS Plus en Windows, que también es de Paragon. Cada una de estas funcionalidades es software diferente, por lo que hay que pagar individualmente cada paquete. Tenemos también NTFS en Linux. Para ello hay que instalar Fuse y NTFS-3G. Esta es una biblioteca libre que se puede instalar en versiones como Debian. Como otro ejemplo tenemos exFAT en Linux. Actualmente exFAT es soportado en versiones recientes de Linux. En versiones antiguas es necesario instalar el paquete exFAT Fuse. Esta biblioteca también es libre para su descarga. En la actualidad se está trabajando en dotar a los sistemas operativos de soporte nativo para varios sistemas de archivos, como es el caso de Windows, donde se pretende incorporar el sistema de archivos de Linux X4. Sin embargo, aún está en fase de desarrollo. Con esto concluimos la primera parte del tema de sistema de archivos. Nos vemos en el siguiente video.